vamos a comentar el ejercicio entonces, ¿cómo Profe, alguien, yo la verdad sigo sin entender. qué es lo que no entiende? No entiendo, o sea, no sé, no me queda claro lo de la resolución, estoy perdido. Bueno, vamos a ver. Aquí aparece en el Photoshop, ¿verdad? En el menú de Image Size o tamaño de la imagen, esta información, ¿verdad? Tamaño de la imagen 34.3 megas. Cuando nosotros hablamos de tamaño, podemos confundirnos aquí, digamos, con tres elementos. S, digamos que es el peso de la imagen en megas. La otra cosa esto podríamos nosotros llamarle tamaño, ¿verdad? 4000 píxeles por 3000 píxeles. Esto se refiere a los píxeles que hay en la longitud del ancho por el alto, ¿verdad? O sea, aquí hay 3000 píxeles, perdón, en este sentido hay 4000 píxeles y en este otro sentido, si están viendo el cursor aquí, 3000 píxeles. ¿Ok? Ese es otro tamaño, que aquí en este cuadro lo dice como dimensiones. ¿Ok? Y después están estas otras dimensiones también. Esta imagen que estamos viendo de las flores mide 55.556 pulgadas por 41.667 pulgadas, ¿verdad? Yo aquí puedo cambiar a centímetros, a milímetros, puntos, picas, columnas, porcentaje, píxeles. Por ejemplo, si le pongo píxeles me va a dar exactamente lo mismo que dice aquí arriba, ¿verdad? Yo aquí le estoy poniendo pulgadas para mantener la relación aquella que teníamos con respecto al papel, ¿verdad? O sea, quiere decir que esto, así de 55 pulgadas, o si lo quieren ustedes en centímetros, que es lo más común para nosotros en la vida cotidiana, esta foto tiene 1,5 metros casi, ¿verdad? 1,41 metros por 1,5 metros. Apenas para hacerse un buen póster ahí, ¿verdad? Eh, yo no sé, por ejemplo, para una floristería o algo así, me imagino yo, una tienda de decoración. Ok, entonces, dimensiones de la foto son las que tiene el original, que tiene esta resolución de 72 píxeles por pulgada, ¿cierto? Ok, entonces vean, según el cuadrito que teníamos, nosotros podemos tener, habíamos dicho, ¿verdad?, que teníamos una solución diferente para cada tipo de impresión y de papel o de sustrato. Entonces, si nosotros ponemos aquí la resolución, por ejemplo, para papel cuché, lo que tendríamos que hacer es variar la resolución de píxeles por pulgada, ¿verdad? Que era 300, ¿ok? Vean ustedes que si yo pongo aquí 300 píxeles por pulgada, que es lo que se usa para cuché, eso es lo primero que dice en el cuadrito que les puse, ¿verdad? El primero es el cuché, sí, ok. Entonces aquí tenemos que esto no varió, 50, sigue siendo 55 y aquí 41, ok, pero aquí sí me varió. Y aquí también teníamos 34 megas y ahora tenemos 596 megas. Voy a cancelar esto. Vean, ojo porque cuando nosotros jugamos con resoluciones, esto es importantísimo para la impresión, ¿verdad? Es una de las cosas más importantes que nosotros podemos travesear en las fotografías para efectos de que salga bien la impresión.
Vean que si yo, aquí tenemos esta cadenita que, que junta o encadena el ancho por el alto. Si yo cambio aquí cualquiera de estos números, por ejemplo, aquí voy a ponerlo de nuevo en pulgadas. Si yo cambio aquí, por ejemplo, voy a poner 25 pulgadas, aquí me cambió también el alto y ahora dice 18. ¿Ven? Ok. Y aquí, como le quité tamaño, ¿verdad? Lo que hice fue reducirla. Aquí me metió ahora un cambio en el peso de la imagen. Y ahora no es 34 megas, como estaba antes, sino que son 6.4, ¿verdad? Vamos a ver. Ok. Ah, bueno, y también me cambió la cantidad de píxeles eh, por pulgada. De píxeles totales, digamos, en las dimensiones de la, en las dimensiones de toda la foto, ¿ok? Ahora, si yo encadeno también la resolución, bueno, cuando hice ese cambio, no cambió la resolución. Voy a hacerlo otra vez, vean, 25 pulgadas. Aquí seguimos teniendo 72 píxeles por pulgada. Aquí nos cambió esto, digamos, se nos condensó y aquí decreció el peso de la imagen, ¿verdad? Cuando yo lo reduje a la mitad más o menos, entonces aquí de 34 pasó, digamos que a 7 megas. ¿Ok? Pero ahora esto es muy importante, vean. Al quitar este check yo de aquí, se me encadenan estos tres valores. O sea, las dimensiones de la foto, el tamaño de la foto, ¿verdad? En pulgadas, el ancho por el alto, por la resolución. Aquí seguimos teniendo estos mismos valores por ahorita, pero voy a variar. Recuerden que yo les dije que si ustedes iban a imprimir en papel cuché, la resolución eran 300 píxeles por pulgada, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí 300. Ok, entonces vean cómo ahora esto no varió, siguen siendo 34 megas. Estas dimensiones en píxeles no variaron, siguen siendo 4000 por 3000. Ok, pero aquí sí varió. Aquí sí varió. Esta imagen que nosotros teníamos antes de 55 pulgadas en 72 dpi o en 72 píxeles por pulgada, antes medía 55 pulgadas aquí en el ancho, ahora mide 13 pulgadas. Ok, entonces, si me están siguiendo, podríamos llegar a una conclusión ya importante en este momento. Normalmente cuando nosotros digitalizamos una imagen, nos aparece en 72 dpi. Digamos que en el lenguaje nosotros usualmente usamos dpi, aunque es píxel por pulgada. En el lenguaje normal se usa dpi, aunque son píxel por pulgada. Lo repito para que nos quede claro porque puede haber confusión. Lo real es que dpi serían puntos y no píxeles, ¿verdad? Entonces, dpi es un término, digamos, que sería más exacto para efectos de impresión. Ok, pero aquí estamos hablando de resolución hasta el momento de monitor cuando hablamos de 72 dpi. Ya cuando digitalizamos una imagen normalmente está en 72 dpi. Recuerden que las pantallas, esa es la resolución que usan. Cada pulgada de una pantalla lo que tiene son 72 píxeles que nos está mostrando. Ok, pero ya les había dicho la semana antepasada
que para impresión en papel cuché nosotros ocupamos 300 dpi. Para que quede bien, ¿verdad? Una impresión en offset, en papel cuché, ocupamos 300 dpi. Entonces nosotros tenemos que hacer esta conversión de 72 a 300. Pero yo tengo que sacrificar resolución por dimensiones de la imagen. ¿Ok? Si yo, ¿verdad? Ese es el tamaño real. No. Voy otra vez al tamaño original. Vamos a ver. ¿Siguen viendo el Photoshop? Sí, profe. Ok. Tamaño original, ¿verdad? Si yo tengo aquí, voy a poner aquí pulgadas, ok, 55 pulgadas, por 41 por 72. Así como está aquí, solo con encadenados el alto y el ancho, sin encadenar la resolución, si yo le pongo aquí 300, ¿verdad? Yo digo, es que esto va para cuchillo, voy a meterle 300. Ok, entonces vean lo que hice. Sigue teniendo el mismo tamaño, pero lo que hice fue inventar resolución que no existe, ¿verdad? Le estoy poniendo 300. Entonces la foto me pasa de 34 megas a 500, casi digamos a 600 megas. Y lo que hice fue inventar resolución que no existe. Por eso la imagen se va a ver borrosa, se va a ver, no sé si ya ustedes detectan ahí en sus monitores, que la definición aquí es como desenfocada, como borrosa, ¿verdad? Eso se llama interpolación. Lo que estoy haciendo es que entre un píxel y otro, abro un espacio y el programa me hace un promedio, ¿verdad? Entonces, los contrastes no van a ser tan definidos, porque si aquí en este contraste entre el negro y el amarillo, el programa me tiene que inventar píxeles promediando el color de los dos, lo que me va a hacer es un gris ahí, ¿verdad? En este caso, un promedio entre el negro y el amarillo, y entonces ya me quedan esos tonos ahí indefinidos. Volvamos a 72. La vemos aquí más pequeña, ¿verdad? Porque no estamos viendo 70, aquí estamos viendo 72 píxeles por pulgada, antes estamos viendo 300. ¿Ok? Pero entonces, para que esto no pase la interpolación, lo que tengo que hacer es encadenar estos estos tres, ¿verdad? Quitando ese check. Entonces ahora tengo encadenada ancho, alto y resolución. Hago el cambio a 300 y sacrifico resolución por dimensiones. Ven, ya no mide 55 pulgadas, sino que mide 13.3 por 10 y tengo 300 píxeles por pulgada, ¿verdad? 300 dpi. Okay. Vean cómo no cambió el peso de la imagen, sigue siendo 34 megas, ni cambiaron los 4000 píxeles por los 3000, ¿verdad? Aquí siguen habiendo 4000 y aquí seguimos teniendo 3000. Nada más que ahora concentrados, antes eran 55 pulgadas aquí, ahora son 13 pulgadas. Eso porque cambiamos la resolución encadenado aquí. Entonces, una imagen que en original está en 72 dpi nos da unas dimensiones que para imprimir en offset, digamos en papel cuché, nos cambia completamente las dimensiones de la imagen, ¿verdad? Ya son otras dimensiones, muchísimo más pequeñas. O sea, aquí digamos,
decrecimos en las dimensiones de la foto para impresión, digamos que como en un 20%, ¿verdad? Ahora voy a cambiar para ver si seguimos agregando ejemplos aquí y nos ayudan a ir entendiendo. Esto es para papel cuché, pero yo les dije que para papel bond era otra resolución. ¿Alguien se acuerda cuál era? O lo tienen los apuntes ahí cerca. No, profe. Bueno, Fue un cuadrito que vimos la clase anterior. Bueno, Yo tengo que son. Uy, no vi que está en clase. ah, Este. Digamos, los DPI son 266. es correcto, 266, ahí está. ¿Ve? Entonces ahora ya creció un poquito más, son 15 pulgadas por 11. Ven, dependiendo de la resolución, si tenemos todo esto encadenado aquí, la foto da para más o para menos, ¿verdad? Por ejemplo, dijimos que en periódico eran 100, 200, ¿verdad? Son 100 líneas por pulgada, son 200 píxeles por pulgada. Entonces ahora nos da para 20 por 15. ¿Ok? Entonces, según el sistema de impresión o el tipo de soporte, perdón, la misma imagen nos sirve para imprimir en diferentes tamaños. ¿Ok? Ahora sí quedó más o menos claro, entonces. Sí, profe. Ok. Esto quiere decir que si nosotros, en primer lugar, nosotros no debemos engañarnos y en segundo lugar, nos sirve para aclararle a los clientes. Vean que, voy a cancelar aquí, aquí en la pantalla dice 33.3%. Sí, sí, sí lo ven aquí donde estoy señalando arriba, donde está el nombre del archivo, arriba Ajá. dice Sí, profe. 33.3%. Eso es el porcentaje de tamaño que yo estoy viendo de esta imagen en el monitor. Si yo amplío la foto, ahí va cambiando. Aquí, ¿verdad? Va cambiando. Voy a ponerla al 100% ahí. Ese es el 100% de tamaño de la imagen en monitor. ¿Por qué? Porque estamos viendo 72 píxeles por pulgada. Por eso, a veces, a uno le mandan una imagen, un logo, una foto, y a uno le dicen, es que esa imagen está bastante grande, ¿verdad? Si yo tuviera un monitor para ver esta imagen completa al 100%, aquí, sería como una de esas pantallas, yo no sé de cuántas pulgadas, ¿verdad? Como de 70 pulgadas. Tendría que verlo así, en 55 pulgadas de ancho por 41 de alto, ¿verdad? A uno le dicen, pero es que esa imagen es bastante grande. Sí, si la tuviéramos que imprimir a 72 dpi, pero como la vamos a imprimir en una revista, es en papel cuché, ¿verdad? Y queremos la mejor resolución, entonces la vamos a meter en 300. Eso nos imprime entonces una foto de 13 pulgadas por 10, ¿verdad? Es decir, es eh, apenas de tamaño carta, ¿verdad? Un poquitito más grande, recuerden que es 8,5 por 11 en tamaño carta, ¿verdad? O sea, esta foto, si la tuviéramos vertical, podríamos hacer una portada con esa foto, ¿verdad? De la revista o imprimirla completa en una página. Ok, si estuviéramos imprimiendo eso, bueno, por ejemplo, si la queremos hacer en un afiche completo de 11 por 17 en offset, ya nos queda pequeña esa foto, o sea, ya es más, ¿verdad? Porque serían
Esta foto es horizontal, pero si la pusiéramos vertical, ¿verdad? En el afiche, o si imprimiéramos el afiche horizontal, digamos, de 11 por 17, aquí tenemos 13 por 10. Nos estaría quedando una pulgada en blanco aquí y 4 de este otro lado. Profe, Uno puede ampliarla un poquito, digamos, para llenar el espacio, pero eso sería lo mismo que inventarle resolución. Claro que no es lo mismo este, eh, escalar una imagen al 300% que escalarla un poquito, ¿verdad? Yo creo, o sea, según mi experiencia, un 120% es suficiente como para que el ojo, digamos, un ojo no entrenado, no lo note, ¿verdad? Entonces, no hay que abusarse mucho, digamos, al escalar imágenes. Es decir, yo puedo tener esta imagen en este tamaño, 13 por 10, y digamos que en el InDesign puedo ampliarla todavía un poquito más, al 120%, y todavía está en un rango en el que no vamos a notar los píxeles. ¿Ok? Ahora sí, ¿quién me iba a preguntar algo? yo, pero nada más lo que le iba a preguntar era eso mismo, que cómo se podía solucionar sin bajar la calidad. Ay, perdón. Pero termina la pregunta porque nosotros no escuchamos toda la pregunta. Perdón, es que no, que lo que yo le iba a preguntar era que cómo se solucionaba ese problema, pero es que ya no tengo. Ajá. O sea, ya te respondí, digamos. O sea, si usted amplía, Ajá. según mi criterio, un 120. A mí no me gusta pasarme de un 120% cuando amplío imágenes, ¿verdad? Ahora, siempre hay digamos, rangos de acción en el que usted dice, bueno, me la juego, ¿verdad? Un poquito más. Por ejemplo, digamos, en periódico se nota menos la pixelización, porque como el papel es tan absorbente y todo ya de por sí, digamos, él hace que se pierda un poco de nitidez en la imagen y eso, entonces ahí se nota menos, ¿verdad? Los puntos y eso. ¿Ok? Entonces el ejercicio que estábamos viendo, lo que ustedes tenían que poner era, en este caso así, por ejemplo, en papel cuché, la respuesta era entonces que las dimensiones tenían que quedar en 13.3 por 10 y la resolución en 300, ¿verdad? Sí, donde decía resolución en el cuadrito, déjenme ver cómo se los puse. Resolución en DPI, ¿verdad? 300. En BOM 266. Y entonces, esa misma imagen, si la tiráramos sí, digamos, en una revista ahí de BOM, entonces sería de ese tamaño, ¿verdad? 15 por 11. En periódico, 20 por 15 pulgadas. Ahora, digamos que yo lo tengo en periódico, la tengo a este tamaño, me da 20 por 15, pero en el diseño sería más pequeña que esto. ¿Qué creen ustedes que pasa? Ya vimos que pasa al revés, ¿verdad? Cuando hacemos interpolación o cuando escalamos mucho la imagen, mucho, digamos, la engrandecemos mucho. Pero al revés, ¿qué pasaría? Sí, se haría más grande la imagen, ¿no? No, si la hacemos más pequeña, más bien. O sea, digamos que yo le doy aquí, ok, le doy salvar a esta foto y entonces yo tengo ya esta foto con un tamaño de 20 pulgadas por 15 y una resolución de 200 dpi. Digamos que esto está hecho así para periódico. Pero yo llego en el periódico cuando lo estoy diseñando, en el InDesign, y no le pongo este tamaño a la foto, sino que la pongo más pequeña. Para poner un ejemplo, en la mitad, ¿verdad? Aquí no la toco, ya la tengo así, pero en el InDesign la pongo en la mitad del tamaño.
en 10 por 7,5 pulgadas. No se le baja la calidad, ¿no? No, No, no. es que a mí, bueno, me ha pasado No, más bien se le aumenta la calidad porque al eh, revés. menos espacio, sí, es lo contrario. No se separan los píxeles, más bien se comprimen. Ah, bueno, a mí se me ha bajado la calidad, pero en vectores. Cuando guardo una imagen que está en vector, digamos. Pero así imagen de Photoshop no lo he hecho. Ujú. Bueno, y ahora sí, me explotó la jupa usted cuando me habló de los vectores, porque digamos, no encuentro relación en esto, ¿verdad? No, no, profe, no me haga caso. Sí, no te voy a hacer caso, Marín. Recuerden que, o sea, los vectores es una relación matemática que hay digamos que el programa lo que hacen son cálculos matemáticos. Aquí son píxeles que ya están establecidos, ¿verdad? Recuerden que el píxel es un cuadrito de color que está puesto, digamos, en esta imagen hay 4,000 cuadritos de color a lo largo por 3,000 aquí, ¿verdad? Es una retícula de cuadritos de colores. Ok, ahora, si yo agarro esta foto y en el InDesign o en el programa de diseño la pongo a la mitad del tamaño, no me va a aumentar la calidad de la imagen en la impresión. Se me va a concentrar el detalle, ¿verdad? Lógicamente yo voy a ver, o sea, yo puedo ver más detalle en el por pulgada, digamos, de la imagen, en la misma área. Pero la resolución de la impresión está dada por las posibilidades del sistema, ¿verdad? Entonces, siempre me va a imprimir 200 píxeles por pulgada. Nada más que ahí no corro riesgo de que se pixele, ¿verdad? Porque lo que dice Pablo ahí sí es cierto, está concentrando en una determinada espacio el doble de píxeles, ¿verdad? Eh, Partiendo del ejemplo de que reducíamos aquí en vez de 20 pulgadas a 10 pulgadas, ¿ok? El caso contrario es si yo lo amplío, ¿verdad? Si yo aquí lo amplío en el Photoshop, metiendo resolución, lo que estoy haciendo es interpolación, ¿verdad? Separo los píxeles y el programa mete un porcentaje del color entre los píxeles separados. Si yo lo que hago es ampliarla en el programa de diseño, digamos, en el InDesign, estoy haciendo, digámoslo así, que una interpolación. Es que no es lo mismo, ¿verdad? No estoy interpolando en el sentido de que estoy separando los píxeles, porque en ese caso no se separan, simplemente se hacen más grandes, ¿verdad? Entonces es donde se ve realmente lo que conocemos como pixelización, ¿verdad? Que se ven los cuadros, ahí se ven. En cambio, en la interpolación no vamos a ver los cuadritos como este cursor que tengo yo ahí del borrador, sino que vamos a ver eh, la imagen, los píxeles separados pero promediados, y entonces lo que hace es que lograr el efecto ahí como de desenfoque. ¿Ok? Esto es muy importante porque, bueno, ya lo dije, ¿verdad? Mucha gente le dice, bueno, pero yo tengo esta foto, aquí se ve bastante grande. Sí, pero para resolución de monitor, no para impresión, ¿verdad? Entonces a mí me dicen, ¿y cómo va a quedar para impresión? Bueno, tengo que traer la Photoshop, hacer esta conversión y entonces ya yo le puedo decir en qué tamaño me va a quedar, ¿verdad? Solo haciéndolo aquí, porque no tengo una calculadora en la cabeza como para saber o hacer estos cálculos mentales. Yo tengo que decir, mándeme la foto para ver la calidad que tiene, ¿verdad? Entonces es muy común que vean una imagen, por ejemplo, la ven en monitor así y creen que se puede imprimir a este mismo tamaño, ¿verdad? Y no necesariamente. Digamos que desde aquí la tengo en el monitor y aquí dijera 100%. Esto sería como que nosotros pusiéramos aquí, vamos a ver. Perfecto. La ven, ahí está.
a este tamaño que la estoy viendo en monitor y aquí dice 100%. Entonces la gente cree que se puede imprimir a ese tamaño que la estamos viendo en monitor. Ok. Vean, son 1000 píxeles por 700 en 72, que es lo que da el monitor. Voy a decir, si nosotros queremos imprimir esa foto en offset, en la portada de la revista, en Cuché, esa foto tiene apenas 3 pulgadas por 2 pulgadas y media. Voy a ponerlo en centímetros. 8 por 6. ¿Se acuerdan cuánto era lo que medía una tarjeta de presentación? 9 por 5 centímetros. O sea, es apenas como del tamaño de una tarjeta de presentación lo que se podría imprimir en offset en alta resolución. Y no, profe, yo creo, bueno, a mí ya me quedó claro, por lo menos. Ya no se le explota la jupa. Ok. Bueno, vamos a ver, ¿la ven ahí? Yo sí la veo. Sí, sí. Ajá. Bueno, les voy a hablar de 3 temas: el Morier, la ganancia de puntos y las técnicas de separación de color UCR y GCR. Perdón, un toquecito. Esa palabra moré, ¿verdad? Bueno, se dice moré, para que no se les haga un enredo tratando de decirlo como dice ahí, ¿verdad? Porque es más enredado. Entonces puedes decir moré. Y después atrás es GCR, porque dice UCR y GER, es Ah, sí, perdón. GCR. Está bien, no hay problema. Ahí después lo corrige, pero puede Sí. continuar ahorita. Bueno, primero, la ganancia de puntos, yo creo que tal vez algunos ya saben qué es. Es un fenómeno en la impresión cuando los puntos de la tinta, de las tramas de la tinta, salen más grandes de de lo que se esperaba, hace que la imagen se vea más oscura, se vea opaca y les cambia un poco las tonalidades del color, más que todo en tonos medios y en sombras. Aquí les puse un ejemplo. Siempre se espera como un porcentaje de ganancia de puntos en una impresión. El problema es cuando sale más grande. Eso podría pasar por diferentes razones. Puede ser porque no se equilibró el porcentaje de la tinta al soporte, o en offset puede pasar por la presión de los rodillos, porque la placa no estaba bien hecha, por sobreexposición, mal revelado. En impresión digital puede ser porque el papel sin recubrimiento como bond y periódico, tienen no aguantan la tinta tanto como otros papeles como Cuché y opalina. Entonces, la tinta se mete dentro de las fibras del papel y hace que las gotas de tinta se expandan em, a un porcentaje que no se esperaba. Entonces aquí en la fotito se puede ver, en la primera, se puede ver como el deseado era 25% y el obtenido es de 38%. Eso es como un ejemplo de ganancia de punto. Y después, lo segundo que vamos a ver es UCR y GCR. Ellas son técnicas de separación de color. Uno las ve en Photoshop y ahorita les enseño un ejemplo. Pero para hacer como un breve resumen, cuando uno imprime, obviamente uno está imprimiendo en CMYK, que son entonces una cuatroctomía, y cuando la imagen supera el porcentaje aceptable, como lo que estábamos viendo en ganancia de punto, digamos, el máximo porcentaje de tinta que uno puede tener es 400, que sería 100% de tinta de cada color. Entonces, pero eso sería como imposible de imprimir, según lo que entendí. Entonces, uno imprime casi siempre a un 200% o un 300%, dependiendo de
el papel que se esté usando. Entonces, cuando es excesiva el porcentaje de tinta, entonces puede que el tiempo de secado, el costo porque se usó más tinta o diferentes cosas podrían salir mal al usar mucha tinta. Entonces, existen estas dos técnicas de separación de color para poder evitar esos problemas. El UCR es, son siglas para Undercolor Removal y afecta a los tonos neutros. Entonces lo que hace es que en una imagen se equilibra como, no sé si en Photoshop han visto los canales, entonces se puede ver la cantidad de tinta la cantidad de porcentaje que se está usando de cada tinta. Entonces puede que usted tenga 40% de cian, 40% de magenta, 20% de amarillo y 10% de negro. Y entonces eso tal vez puede ser mucho para la imagen o para la impresora. Entonces esta técnica lo que hace es que le quita porcentajes a los otros tres colores, a CMY, a cian, magenta y amarillo, le quita porcentaje y se lo da al negro. Y eso lo hace en los tonos neutros, lo cual significa que lo hace sobre el tono gris. Entonces, cuando el cian, el magenta y el amarillo se mezclan en una imagen y producen un tono amarillo o tonos neutros, el UCR toma esos colores mezclados y se los da al negro. Y eso es el Undercolor Removal. Entonces le quita porcentajes a los otros colores para dárselos al negro, para que no haya tanto uso de los otros colores, sino que se use el negro. Y aquí en la imagen se puede ver como el ejemplo, el de arriba, que se le quitó porcentaje al CMY y se le dio al negro. Y al final había un 20% de cian, 20% de magenta, 0% de amarillo y 30% de negro. El GCR es muy parecido, son las siglas para Gray Component Replacement y básicamente es la misma cosa, pero la diferencia es que el UCR solo afecta a los tonos neutros, los tonos grises. El GCR afecta a todos los colores, sean luces, sombras, tonos medios, afecta a toda la imagen. Entonces es como a mayor escala. Y de hecho en Photoshop tiene como varios niveles. Puede ser light, medio, fuerte, máximo. Entonces usted puede elegir como el nivel de GCR que se quiere. Y les hice un ejemplo en Photoshop. Entonces aquí está esta imagen. Está en RGB. Y aquí se pueden ver los canales atrás. Y entonces uno se va a editar imagen y pone convertir el perfil. Y entonces aquí en esta parte, en espacio de destino, en perfil, uno pone perfil CMYK personalizado y lo va a tirar acá de CMYK personalizado. Usted escoge el papel que va a usar. En este caso yo escogí estucado. Y la ganancia de puntos de 20%, eso va a cambiar según el papel que se tiene. Y primero puse para ver el GCR, le puse media. Y entonces aquí en las curvas, lo que hace es que sube la curva del negro y baja la curva de los colores. Yo le puse que quería un límite total de tinta de 250 y de esos 250, 100% va a ser negro. Y entonces la imagen queda así.
Y Perdón, podemos ver la primera antes de sí, eso. Ajá. le quitó como la intensidad de los colores, Mm, específicamente el amarillo. Entonces esta es la original y se me perdió la barra. Ahí está. ok. Y después hice un GCR con esa misma imagen original. Entonces igual le dejé el mismo tipo de papel y lo que va a hacer ahora es el UCR. Y es lo mismo, va a crecer la curva del negro y va a bajar la curva de los colores, pero solo va a afectar los tonos medios de la imagen. El GCR va a afectar toda la imagen. Entonces le puse que quería un límite total de tinta de 300 y de esos 300, 100% va a ser tinta negra. Y el resultado es este. Se parece mucho en realidad. Les voy a enseñar el original de nuevo. Aquí está. Entonces esas son como técnicas de separación para no usar excesivamente las tintas, sino poder tener un mayor control y que la imagen pueda salir mejor también. Y lo último que les voy a explicar es el efecto Boré. Y les puse todas esas maneras de escribirla porque la encontré en todas esas maneras de escribirla. Entonces, para que sepan, la primera manera de escribirlo es morir en italiano. Entonces puede ser que no les salga tanta información, sino que lo busquen en las otras maneras de escribirlo. Pero el moré es una interferencia visual. Es cuando, bueno, no, creo que todos saben que cuando se va a imprimir, como estaba diciendo ahora, de los puntos, cada color CMYK se divide en tramas que son compuestos por puntos. Y entonces el moré ocurre cuando esas tramas se sobreponen y los ángulos no quedan bien, entonces se crea como curvas o una malla visual en la impresión. Entonces, aquí les puse como el patrón de cómo son los puntos normalmente, así se acomodan, esos son los ángulos que tiene cada trama. Y este efecto se puede ver en camisas de rayas. Yo no sé si han visto que cuando tal vez andan una camisa de raya y se ven a la luz o en un espejo y ahí tienen como ondas en la camisa. Eso es como un tipo de efecto Moré. También pasa en televisión, en fotografías. Y em, aquí para que entiendan lo que les estaba diciendo de las tramas. Cada trama de color se compone por puntos y cada trama tiene un cierto ángulo en el que siempre se va a poner en la impresión. Entonces el cian está, y siempre se hace siempre se hace en un ángulo de 90 porque es el ángulo que el cerebro humano entiende mejor. Entonces el cian está a 15%, negro 45%, magenta 75% y amarillo 90%. Y entonces esa es la manera en la que se colocan las tramas. Cuando pasa Moré es que esos ángulos no se respetan o Perdón, no. disculpe un momento. El, lo que estás diciendo de que a 90 grados es el ángulo al que el cerebro lo entiende mejor, te lo voy a traducir de otra forma. Digamos, a los 90 grados, como ven ahí el amarillo, es el ángulo en el que la visión o el cerebro lo detecta más fácilmente. ¿Ok? Si nosotros ponemos la trama
a negra a 90 grados, definiríamos más fácilmente los puntos o los enfocaríamos más fácilmente. Por eso se pone el amarillo ahí, porque es el que menos se ve. Entonces se pone a 90 grados el amarillo para que esa definición que lograría el cerebro quede disimulada por el color, ¿verdad? Por ser el color más claro. Y entonces los otros colores, a partir del amarillo, se define el ángulo de los otros colores. El cerebro se confunde más con el ángulo de 45 grados, por eso ahí es donde está el negro. ¿Ven? Para que entonces el cerebro no se distraiga definiendo los puntitos, sino que en 45 grados confunde más, y por eso esas dos tramos están ahí. Los otros 2 grados del cian y el magenta están dados por la formación del patrón que se logra al combinarlos todos, ¿verdad? Que ahí se ven en la imagen de abajo a la izquierda, donde se ve la franjita ancha y se ven todos los puntos combinados. Disculpe, Sharon, puede continuar. Tranquilo. Y bueno, entonces esa es la trama tradicional. Pero cuando pasa Fourier, aquí bueno, les di una camisa un ejemplo en camisas de rayas, algo que se ve todos los días. Eso es el efecto Moré en una camisa. Pero al otro lado podemos ver el efecto Moré en cómo afecta la trama y los puntos. Entonces, se puede ver abajo la roseta tradicional que les enseñé antes y en grande se puede ver el efecto Moré. Entonces, ese es el efecto Moré. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta o algo así. No, súper bien. Ok, sí, muy bien, Sharon. Aquí tal vez voy a tratar de aclarar algunas cositas o de no aclararlas porque creo que lo explicó todo muy bien, pero tal vez agregarle algunas cositas. El ejemplo de la camisa es muy usual en la televisión y en las pantallas, ¿verdad? Por el efecto que se genera entre el orden que tienen el patrón, digamos, en la impresión de la camisa y el que genera, digamos, el ordenamiento de los píxeles en la pantalla. Es un buen ejemplo para entenderlo aquí, pero digamos no es exacto en el sentido de que el moré propiamente dicho es un efecto de la impresión propiamente, ¿verdad? Sobre sustratos como el papel o el cartón o esos, o los plásticos en el momento de la impresión. Pero el ejemplo es muy parecido, ¿verdad? Vean ahí en la trama en el dibujo circular, cómo se nota una distorsión, ¿verdad? Como un desenfoque, una cosa que molesta a la vista. Si viéramos como un cuentahilos, una impresión con moré, así es como se ve. Cuando lo normal debería ser el cuadrito que está más abajo, ¿verdad? Ahí pegando el círculo. Vamos aquí a ver. Adriana se había ido, seguro. Bueno, entonces, el patrón normal debería ser ¿verdad? Sharon lo dijo, de roseta, ¿verdad? Una roseta que se forma aquí. Ok, en cambio aquí se nota distorsionada. Dele para atrás, Sharon, ahí a las imágenes, a la presentación. Bueno, ya hablamos de los ángulos. Ok, aquí, ven ahí se ve, digamos, la roseta. Aquí está como un poco exagerada en el sentido que no es usual que los 4 colores tengan una trama del mismo valor, ¿verdad? Entonces ven que todos los puntos son como del mismo tamaño. Entonces la roseta se ve embotada, pero digamos que eso debería ser lo normal. Se notan como esos patrones de circulitos de las tramas. ¿Okay? Ahora, era muy común incurrir en el error del moré cuando el montaje de las separaciones en la impresión, en la preprensa, se hacía de manera manual. Ahora es muy difícil
ver una impresión con Moré, porque el ángulo de las tramas está definido ya por default, digámoslo así, en los programas de computación que hacen las separaciones de color. Entonces, de ahí, nadie, digamos, tendría que ser un tortero muy grande y muy travieso que llegue a variarle al programa las angulaciones de las tramas y entonces genere el problema. Si se generara en la máquina de impresión, porque una impresión entra torcida, es muy fácil de corregir, o sea, de verla y corregirla, ¿verdad? Pero sí puede pasar que algún día les digan a ustedes, necesito imprimir una imagen, una fotografía, vamos a poner un ejemplo. Necesitamos imprimir en una memoria de una institución una fotografía, pero la única que existe, digamos que la única referencia o el único original que tenemos es una revista que ya está, es una foto que ya está impresa en una revista, digamos que se imprimió en una memoria que se imprimió hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, y esa es la única foto que existe, la que está impresa. Entonces ustedes escanean la foto de la revista y ahí sí van a ver ustedes muy probablemente un efecto Moré, ¿verdad? Que se genera por la nueva disposición de los píxeles contrapuestos con la trama que ya está impresa, ¿verdad? Que se vería así. Entonces, si se genera un Moré en ese caso, la solución es volver a escanear la foto inclinándola en la pantalla del escáner, ¿verdad? Normalmente uno pone las imágenes en el escáner alineados a los bordes de la pantalla, ¿verdad? Entonces uno lo que puede hacer es rotarla un poquito en la pantalla para tratar de eliminar el efecto Moré y después en Photoshop, ahí te darías cuenta. Ahora, hay formas en Photoshop también digamos, de minimizar el efecto del Moré, ¿verdad? Que podríamos ver después. Ahí. Ok, eche para atrás, entonces, echan. Ok, dele hasta donde salen los gráficos. Dele más para atrás. Más. Ok, aquí estamos viendo el UCR, ¿verdad? El GCR y el UCR son los que nos explicó. Entonces, lo que tengo que decirles, bueno, Chano lo dijo muy bien, ¿verdad? Son muy parecidos, los dos actúan en zonas diferentes de la imagen. El GCR es el Gray Component Replacement, que es el reemplazo del componente gris, y el UCR es Undercolor Removal, ¿verdad? Que es el remover el color subyacente, que es la combinación de los tres, reemplazarlos por negro. Como dijo Sharon, actúan en diferentes zonas. ¿Qué es lo importante de esto? Contarles que existe porque para evitar que los 4 colores sumados alcancen porcentajes tan altos que el papel, como lo he dicho muchas otras veces, se cargue de tinta, se le haga una cholcha de tinta y nunca se seque, ¿verdad? Es entonces que se inventa esto. Pero no es solamente una cuestión del secado, porque digamos que puede haber zonas en las que se afecta muy poco. Digamos, esto afecta un montón más de aspectos en el proceso de impresión. Esto nació sobre todo para los periódicos y luego se amplió a todos los otros sistemas de impresión. Porque el periódico, al ser tan absorbente, que igual lo explicó ella cuando habló de la ganancia de punto, ¿verdad? El periódico, al ser tan absorbente, donde hay cargas de tinta de todos los colores en porcentajes muy altos,
se hacía esa pega que hace que no solo tarde en secarse. Cuando yo digo que no se seque mucho es una exageración, digamos, en algún momento se seca, ¿verdad? Pero una impresión puede tardar todo un día en secarse, lo cual eso sería una tragedia, ¿verdad? Cuando lo normal es que saliendo de la máquina, uno le pase la máquina y lo sienta prácticamente seco el papel, ¿verdad? Digamos al tacto. Y si no es así, un papel puesto sobre el otro, cuando es una carga de papel, eh, eh, voy a inventar un número, digamos que usted imprime 5.000 afiches, entonces tiene el papel que está abajo tiene 4.999 papeles encima haciéndole presión, ¿verdad? Cada papel que tienes encima está haciendo presión al de abajo y eso lo que hace es que mancha el retiro del que está, del subyacente, ¿verdad? Entonces, a nivel de tintas, lo que se hace es tratar de reducir la carga para que no pasen esas cosas. Es decir, se aumenta el secado, se evita el repinte, que es eso que estoy diciendo, se ahorran las cantidades de tinta, ¿verdad? Se incide en los costos económicos y también permite controlar más los contrastes de las imágenes, ¿verdad? Entonces son un montón de factores que tienen que ver con estas, digamos, estilos o modos de separación de color y que existen y que tendrán que ver en cómo se afecta la imagen, digamos, y cómo tiene que ver el perfil que uno escoja para hacer una separación de color, ¿verdad? Ok, y más arriba, ¿qué teníamos? ¿Con qué empezó? Con la ganancia de punto, ¿verdad? Ahí, igual la ganancia de punto es importantísima y lo más que quiero rescatar aquí es que depende del tipo de papel o del tipo de soporte, hay más o menos ganancia de punto. Por ejemplo, es de esperar que si vamos a imprimir en flexografía tenga menos ganancia de punto que si imprimimos en rotativa, en un periódico, ¿verdad? El simple hecho de que el periódico es mucho más absorbente. Si se orina el perro, ¿ustedes qué ponen? ¿Una hoja de papel periódico o una bolsa plástica para que absorba los orines del perro? Y el periódico. La verdad, porque lógicamente el periódico absorbe más. Y si pudiéramos algo intermedio sería un papel bond, pero entonces igual yo sigo eligiendo el periódico. Lo mismo pasa con las tintas, ¿verdad? Hay materiales que absorben más que otros. Entonces, cuando cae cada gotita de tinta, cada punto de trama, él tiene una absorción. La absorción más grande se da en los tonos medios, digamos que en el 50% de una trama, ¿verdad? Entonces, hay que conocer eso. Ahora, también depende de factores que tienen que ver con las máquinas, con la separación de color, con el revelado de las planchas, con todo eso. Creo que Sharon también lo mencionó. Así es que hay un montón de factores que no dependen de nosotros, pero tenemos que conocerlos porque si ustedes van a chequear una impresión y la ven toda saturada, ¿verdad? Cuando no era así el original, entonces, ojo, peligro de gol, ¿verdad? Hay que ver entonces de dónde viene el error, ¿verdad? Todos son factores que existen y que hay que controlar, ¿ok? Bueno, ¿hay alguna pregunta más aquí con respecto a estos temas? Charo, muchas gracias, está muy bien. Aquí tengo una imagen de la roseta un poco más sencillo, digamos, la imagen, ¿verdad? Se nota un poco más. Se ve siempre un punto, un círculo central rodeado de otros y él mismo va describiendo otros después aquí, ¿verdad? En las periferias del círculo central. Eso es una de las cosas que tiene que ver uno, ¿verdad? Cuando llega ahí con el cuentahilos a revisar una impresión. Okay. Voy a compartirles aquí una presentación, es nada más un texto que voy a leer para que terminemos hoy. Ya estos son cosas que ya hemos visto, entonces vamos a repasar con algunos conceptos, ¿verdad?
Los modos de color describen los colores que se ven en las imágenes digitales con, lo que es, con los que estamos trabajando, pues. Esto lo vimos en las exposiciones pasadas. Cada modelo de color, como por ejemplo RGB, CMYK o HSB, representan un método diferente, por lo general numérico, que les había dicho yo, de descripción de los colores. Un espacio de color es una variante de un modelo de color que tiene una gama, ya vimos las gamas, ¿verdad? Específica. Por ejemplo, el modelo de color RGB, hay un número de espacios de color. Todos estos son diferentes. RGB, sRGB, foto RGB, solo RGB, ¿verdad? Ok, cada dispositivo, ya sea un monitor o una impresora, dispone de su propio espacio de color, por lo que solo puede reproducir los colores de su gama. Cuando una imagen pasa de un dispositivo a otro, los colores de la imagen pueden cambiar porque cada dispositivo interpreta los valores de RGB o CMYK según su propio espacio de color. Digamos que en términos muy sencillos, un monitor tiene un espacio de color por ser RGB y una impresión en CMYK tiene otro espacio de color, ¿verdad? La gestión del color se emplea al mover imágenes con el fin de garantizar que la mayoría de los colores sean iguales o lo bastante similares como para mostrar cierta consistencia. En eso consistía la calibración, ¿verdad? Conversión de una imagen a otro color o a otro modo de color. Se puede convertir el modo original de una imagen en otro distinto. La selección de un modo de color distinto cambia de forma permanente los valores de color de una imagen. Por ejemplo, al convertir una imagen de RGB a CMYK, los valores de color RGB que están fuera de la gama del CMYK se ajustan para quedar dentro del gama, ¿verdad? Del RGB. Como resultado se pueden perder algunos datos de la imagen que no se recuperan si vuelve a convertir la imagen de CMYK a RGB. Estábamos claros en eso, ¿verdad? Cuando vimos aquellos cambios y lo que nos quedaba fuera del gama. Entonces, ojo, antes de convertir las imágenes, siga estas recomendaciones. Realice el máximo posible de modificaciones en el modo original de la imagen, normalmente RGB. Ok, después, guarde una copia de seguridad antes de convertir la imagen. Asegúrese de guardar una copia de la imagen que incluya todas las capas para poder editar la versión original de la imagen. Después de la conversión, acople el archivo antes de convertirlo. ¿Verdad? Estamos hablando de las capas. La interacción de colores entre los modos de fusión de capas cambia cuando se cambia el modo de color. La mayoría de los casos preferirá acoplar un archivo antes de convertirlo, o sea, antes de pasar de RGB a CMYK. Lo más importante de todo, en resumen, siempre guarde una copia del original. Siempre guarde una copia del original. Si yo tuviera que hacerle a esa foto que vimos antes de las flores, vamos a ver, meter una flor de otro color, cambiarle ahí el color a una, no sé, incrustar una imagen de ahí de un gatito, no sé, cualquier cosa. Entonces yo tengo la foto esa tal cual, original, una copia del PSD con todas las capas y todas las travesuras que hay que hacerle, y después salvo cómo acoplo las capas y salvo el archivo en una tercera versión que es ya todas las versiones necesarias para garantizarme yo que no voy a agarrar una imagen, le hago todo ese brete, la salvo y después necesito hacer un cambio y ya no tengo cómo echar para atrás o no tengo la versión original sin todos esos trabajos. Eso es entonces importante. ¿Okay? Voy a dejarles ahí en la página de mediación otro ejercicio. Son las 11, ¿verdad? La clase, digamos, normalmente debería terminar faltando 10 minutos.
Entonces, estoy tratando de que siempre dejar un ratito ahí para que se cumplan esas otras cosas. Pero como veo que les falta tiempo ahí para el asunto de los folletos, ¿verdad? Del trabajo en posición, entonces el ejercicio ese lo podemos dejar para cuando lo puedan hacer ustedes, no se sientan presionados, son ejercicios para que vayamos entendiendo la materia. Como el de ahora, no es que tenían que mandármelo, digamos, era para que usaran un poco la información, practicaran un poquito y luego aquí comentamos para redondear el aprendizaje y que terminemos de entender la materia, ¿verdad? No es un examen ni es nada por el estilo. Entonces prefiero que se dediquen al folleto de imposición para que lo avancen ahí, ¿verdad? Que ese sí tendremos que evaluarlo en algún momento. En el programa normal era de entregar esta semana, como no estamos en una situación normal, no quisiera como ponerles una fecha ahí para que se sientan presionados y gasten la otra semana haciendo solos el trabajo, teniendo que hacer un montón más de otros cursos. Entonces, aváncelo, ahí me van pasando los avances y los vamos comentando en la medida que ustedes puedan. ¿Estamos de acuerdo? Igual igual este otro ejercicio que les voy a dejar ahí en mediación, ¿verdad? Cuando ustedes puedan ahí. Profe, perdón, los avances se los enviamos por correo o por mediación, igual. La idea era mandarlos por mediación para que todos los viéramos y pudieran decirles, como yo, digamos, recuerden que yo no les voy a evaluar diseño, voy a evaluar la parte técnica, pero podría ser que algunos de ustedes quieran comentarse cosas de diseño, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo que ustedes pongan una imagen y ustedes digan, uy, qué fea está esa imagen. Cuando ustedes se conocen y ustedes saben que esa persona hizo un trabajo más bonito, Ok. pero entonces me los mandan por la forma que les quede más fácil a ustedes. Igual en un PDF de baja calidad, digamos. Igual, sí, Ok, sí, para lo que habíamos quedado para esta semana era que tuvieran ustedes ese PDF de todo el folletito de las 16 páginas, ¿verdad? Entonces, ajá, ese es el que me gustaría ver a mí y sobre el que yo les puedo hacer comentarios. ajá, está Profe, bien. entonces usted en esos que subimos nos va a mandar correcciones, ¿verdad? Sí, lo que quiero hacer es conversar con ustedes, entonces puede ser que los llame ahí por WhatsApp y hablamos, aunque sea unos 5 minutos y les hago los comentarios, ¿okay? Más que estarles Ok. escribiendo. Entonces, cuando me los manden, en algún momento ahí yo les doy una llamadita, les pongo un mensaje primero para saber si están ocupados o si pueden hablar y nos vamos poniendo de acuerdo ahí para conversar con todos, ¿ok? Está bien, Está bien, muchas profe. gracias. Gracias. Gracias, profe.